Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. La hora del campo, tradición y saberes de nuestra tierra colombiana. Colombia, un mosaico de tradiciones y saberes ancestrales. Nuestra cultura, arraigada en la tierra, nos conecta con el pasado y nos proyecta hacia el futuro. Preservar esta herencia es fortalecer nuestra identidad como nación. Vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Vamos sembrando, vamos arando, protegiendo la tierrita para vivir. Vamos cantando, vamos bailando, defendiendo la tierrita hasta morir. Hola, hola, muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Campo, su programa favorito en donde conectamos todos los rincones rurales de Colombia y el mundo. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que vamos a estar hablando con dos de mis colegas veterinarios y colegas docentes del área andina, que me acompañan el día de hoy, Ingrid Sierra, Andrés Báez. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito del campo, de la ganadería. Y la sección del día de hoy, nosotros vamos a estar enfocados principalmente en lo que es la ganadería de antes, nuestras experiencias y hablar de lo que sería la ganadería del futuro. Entonces sigan conectados con nosotros, vamos a hablar de nuestra experiencia y vamos a traer el campo entonces a este espacio. Entonces muchas gracias Ingrid, muchas gracias Andrés por la invitación, gracias por haber venido. ¿Qué tal todo? Bien, no, gracias a ti por darnos este espacio para poder dialogar y tener diferentes ideas sobre lo que nos rodea a nosotros y que ha ido incrementando como en nuestra ganadería sostenible. Bueno, gracias. Buenas tardes Manuel, buenas tardes Ingrid. Pues gracias por invitarnos de nuevo a este espacio y pues el tema de hoy que es algo interesante que yo creo que ha venido evolucionando a pasos agigantados y a lo que se manejaba antes, a lo que se maneja actualmente. Bueno, entonces para empezar un poquito a hablar del tema, entonces a mí me gustaría preguntarles a los dos que trajéramos a la mesa, ¿ustedes cómo recuerdan que era la ganadería cuando ustedes eran pequeños? ¿Cómo fue ese contacto, no con los animales en general, sino específicamente la ganadería? ¿Ustedes cómo recuerdan que fue ese primer sistema productivo que conocieron? ¿O cómo era ese contacto de cómo era el manejo que le daban las personas a las vacas que ustedes tenían? O los familiares de ustedes que tenían en ese momento, ¿cómo fue ese primer contacto? Bueno, pues no es que fuéramos muy viejitos, porque pues nos hace sentir como si ya tuviéramos 80 años. No, tampoco. La mitad, pero bueno. Pero sí, la diferencia es un poquito grande porque antes era más tradicional, era más familiar. La vaca iba y paseaba donde quería, no se limitaba a sostenerla por ciertos lados como hemos venido evolucionando. Pero cuando tú dices que la vaca era libre y suelta, ¿a quién te recuerda? ¿A un vecino? ¿A tu familia? No, a los vecinos. A los vecinos. Más que todo era a los vecinos. Mi mamá es santanderiana. Ajá. Entonces en este tipo de producciones allá era, ¿no? Los dejaban detrás de las casas o en las fincas sueltos. ¿Y qué razas eran? ¿Cómo te acuerdas que era esa? No, pues allá es el cebú criollito. El que hablan de 7 colores. Sí, o Santander. El blanquito en Santander. Santander, perfecto. Suaita Santander. Uh-huh. De Suaita. Y Andrés, ¿cómo recuerda que era eso? Bueno, ¿Era el vecino o no era el vecino? No. Era el dueño de la hacienda. No, tampoco. Bueno, realmente digamos que la ganadería
y en lo que yo recuerdo, era muy tradicional lo que decía Ingrid, no era tan, en cierto modo, tecnificada, era su hato ganadero y tenía cierta cantidad de vacas y tenía su macho. Ya a lo que venimos a la actualidad, pues ya son otras cosas, ya la biotecnología pues ha avanzado en ciertos modos y a pasos agigantados, lo que yo les decía, y me parece que antiguamente, al ser tan tradicional la ganadería, no se le daba un buen manejo a los rendimientos productivos que tenía pues cada finca. O sea, siente que estaba como descuidado, como Sí, que nadie sí. le hacía números a la situación. Exactamente, era el dueño de las vacas y ya. Pero y esa relación que usted veía de las personas que eran ganaderas, ¿usted veía que se dedicaban siempre a la ganadería o más bien era uno de sus múltiples renglones? Porque yo siento que también pasaba eso un poco antes, ¿no? Que era como la persona igual tenía una finca, pero no tenía una explotación específica. O sea, él sabía que en una época del año sacaba unos cultivos, en otra época del año otras Más cosas. integral. Era una granja como muy Sí, integral. tenía la parte Exactamente. pecuaria y la parte agrícola o agronómica, por decirlo. Y pues tenía también sus cultivos y tenía pues también sus épocas de... ¿Y ustedes llegaron ¿no? como a interactuar con esas personas ganaderas en ese momento, ustedes siendo jóvenes? ¿O más bien fue en la universidad, más adultos? Pues lo que ¿O pasa no? es que, por lo menos en mi caso, eran más las vacaciones, ¿sí? O sea, Entonces tú te uno ibas se a iba, sueño. era para el pueblo, que las vacaciones, y bueno, que vamos a mirar los animales, vamos a ver qué se tenía en ese momento, pues que las gallinas, que los cerdos, que vamos a montar caballo, que vamos a recolectar la leña, porque pues se cocinaba en leña. Entonces tocaba ir a recolectarla y de paso mirar cómo eran las ganaderías que en ese momento eran extensivas, ¿Y sin... cómo es la geografía de eso? Ahorita, qué pena me ubico un poco. ¿Es como es plana, es montaña, es ladera? En algunas partes tiende a ser ladera, pero en otras es montaña. Y ¿sí? cuando tú dices que recolectaban madera, ¿era por qué? ¿Porque había bosque o talaban? O... No, porque se manejan mucho, son las cocinas De leña. de leña. Sí, pero la madera, ¿de dónde la recolectaban? Ah, no, O sea, eso como se que la iba uno al buscaba- bosque, uno eso, se iba al al bosque, bosque, sí, eso, no era por- porque uno iba a ir a talar un árbol, no, Eso, no, esa era la pregunta. Iba a ir a recolectar y de paso uno se iba a los trapiches, porque allá salía demasiada madera, entonces uno iba a la recolectaba y por eso era más integral, entonces uno vivía más la parte de la relación de la finca, no solamente con los animales, sino por las producciones, que la panela, que el cacao, que recolectar la fruta, como digamos, por ejemplo, los zapotes, las mandarinas, las naranjas, ¿sí? Era como algo más integral y familiar, era lo que se veía. Ahorita ya se ve un poco más en la parte productiva y económica porque se han dado cuenta que son unos recursos que hay que aprovechar, ¿sí? Y bueno, pues para algunas personas también no deja de ser como tan rico, vamos a la finca a recolectar la fruta, ¿sí? Era como otra visión, sí, no era tan Más empresarial, tradicional. Ahorita se ve más de la forma empresarial, porque saben que si mi finca es productiva, ¿por qué no? Como ya Sí. sea, digamos, las entidades también se han puesto más pilas para la formación, cómo podemos alternar la parte de las producciones con el mejoramiento de la parte ambiental, cómo podemos nosotros articular esas dos cosas para evitar que se siga dañando el medio ambiente o contaminar los ríos. Sí, como que ya hay cosas que nos preocupamos ahora que antes no. Exacta, que Sí, antes por no ejemplo, nos parecía que no, que eso no iba a pasar nada, o que nunca se iba a contaminar el río. Sí, como desde la productividad hasta la parte ambiental, pero tú y la transformación siempre con las alcaldías. Pero antes no pasaba eso, ¿no es cierto? Como que antes no era tan... por eso te digo, era más integral de la familia. Pero digamos tampoco me refiero a como que uno no sentía tanto la participación de ciertos programas estatales a decir un ingeniero ambiental que hablara de aguas, un ingeniero agrónomo No. que te asesorara con los cultivos, sino en realidad la mayoría de la información la manejaba era el dueño de la finca. Muy El dueño de la empírico. finca Era porque empírico. era Era empírico. muy empírico Sí. ese conocimiento y que venía de generación en generación. Básicamente desde el tatarabuelo hasta la generación presente, pues venía ese conocimiento y generalmente eso era lo que se manejaba así y que pues yo creo que hay en ciertas partes de que todavía se maneja ese tipo Como sistema. como sistema, ¿sí? Que es que así me lo enseñaba mi abuelo, así me lo enseñaba el papá de mi abuelo, entonces eso no, muchas veces no promueve el cambio y ni el avance y hace que pues mantenga esas tradiciones como tal en
en el campo. Pero es que claro, yo también siento que igual habían muchas limitantes, ¿no? O sea, nuestro paso por el sector agrícola viene a ser una época en donde hay demasiada evolución en sistemas de comunicación, en de información, Sí, claro. y demás, tecnología. Ujú. No, pero ni siquiera tanto tecnología, bueno, eso sería más actual, pero me refiero, digamos, si nosotros buscáramos información hoy de, bueno, cómo tener un cultivo de mandarinas al tiempo con ganado, la información, si tú no la sacas tú o del vecino, no, o sea, ¿a qué biblioteca vas a ir en Suatá específicamente como a esa información? Entonces, como que aparte de eso... Eso es ancestral. Exacto. Es más y las de- personas eran como curiosas dentro de su... Y Dentro de reservadas. su contexto. Ujú. Bueno, y también ocurría Y mucho eso. reservadas, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos tenemos que ir es a las personas más ancestrales de los pueblos, ¿sí? O de las familias más antiguas para que ellos nos cuenten cómo era que, por ejemplo, secaban el café. Ah, Que era claro. muy diferente como lo hacen ahorita. O como hacen, no es que nació el ternero y toca salir corriendo a darle un huevo criollo. ¿Un huevo criollo? Sí, crudo, así. Y yo, ¿pero por qué un huevo criollo? No, porque es que eso la fortalece. Ah, no, pues Y si, ya. y si las gallinas viven en la finca, mejor. Exactamente, Ajá, no, sí, porque es claro. que ese sí, ese tipo de actividades de alguna forma le hacen a uno entender y enamorarse más del campo. Sí, como ¿Sí? que es mucha la Ujú. información que es muy Exactamente. práctica y si no te la doy yo en este momento. Exacto, pero ¿qué es lo que trasciende como esa parte tradicional a ir evolucionando poco a poco lo que nosotros hemos querido implementar como la ganadería sostenible? Es que desde un principio, por ejemplo, no había, lo que ayuda a mejorar y que eso empiece a cambiar son las vías de acceso a los cultivos y a las producciones que tenemos. Ahí es donde viene Sí, a claro. hacerse ese cambio como ese chic, ¿sí? Y Sí, ya es muy importantísimo. exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos cómo cargaban las producciones. ¿A mula? No, sí, a mula. Sí, los caminos Sí. La reales. carreta, Y lo los importante- caminos y lo- reales y que lo- y- llaman. exacto, Es- y lo importante que son los caminos reales para el Ujú. país en cuanto a desarrollo. O sea, Sí, claro. Total. exacto, no solo para Esa, las esa era la producciones. forma de comunicación de el pueblo a la gente del campo. No, y hoy en día, o sea, bueno, sí, como que a veces obviamos como esas cosas como si fueran del pasado y hoy en día hay muchas personas Todavía. que siguen Todavía los utilizando tienen. eso. Todavía, nomás simplemente aquí alrededor de Bogotá. O sea, nosotros queremos que Bogotá solamente es urbana y no, Bogotá, por ejemplo, es rural. Más del Sí, 60% de Bogotá es rural. ¿Y cómo están las vías alternas para acceder nosotros a esa ruralidad? No, muy bien, Algunas sí. están muy bien, otras no, otras están en placa huella, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, tenemos una localidad que es totalmente rural, ¿sí? Que es Ujú, Sumapaz. que es Sumapaz. Entonces, todo este tipo de cosas y desde ahí no nos tenemos que ver desligados y decir, no, es que mi familia Es rural, pero es de yo no creo sé que qué". es más no productiva por el tema del páramo, ¿no? Sí, digamos que No sé. la mayoría del Realmente área, llegué hasta un punto de Sumapaz cuando, Cuando eso- viajó. cuando viajé aquí en Bogotá. Pero sí creo que realmente las únicas partes que yo conozco así productivas, hablando agrícola, Usme y parte de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar y no, y la que queda de Guadalupe para allá. Corchado. Creo que eso es Santa Fe. ¿o? Me No. corcharon. Bueno, sí, acuérdense que digamos también la localidad aquí de Chapinero y Santa Fe también tienen parte Tiene rural. ruralidad. Tiene Todo lo que ruralidad. es Sí, por- Chapinero, Sí. esa me sorprendió este Ajá. año, también fue Sí. un dato que sorprendió, Que- y más de 500 productores inscritos, ¿no? Ajá. Exactamente. Y todo es entonces por detrás allá del Vergel. Es la vereda del Exactamente. Vergel. Lo que pasa es que no hay que desconocer esto y tampoco desconocer para dónde vamos, Ujú. de qué se trata lo que nosotros Pero queremos aportar. calcula cómo pensar en una perspectiva a veredas que nosotros decimos que no están muy bien comunicadas y están a menos de media hora de Bogotá. Exacto. O sea, ¿qué será con las vías que quedan mucho más alejadas? O sea, como que sí la comunicación es muy, 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 muy importante. O sea, de hecho se rescatan mucho el trabajo de los animales en esos Y procesos. todavía los hay. Exacto, todavía y los hay. bastantes. Por ejemplo, Colombia es como uno de esos países que es como que tenemos mucho acervo genético en cuanto a mulas, en cuanto el caballo de paso Porque no fino perdemos incluso está nosotros relacionado a esto. que ya no decimos que es que son animales de doble producción, sino de tres. De tres, triple Trabajo, propósito. carne, leche y trabajo. ¿Por qué? Ujú. Porque es que antes que utilizaban, Bueyes. Bueyes. Los bueyes, sí, Exactamente. claro. Ujú. después con el tiempo, Llegó el que en tractor. muchas fincas lo que utilizan es el búfalo, porque el Eh. búfalo es un animal, cuando se logra ser muy dócil, ahí sí como dicen, un burro de trabajo. ¿Y ustedes qué sienten que ocurre con esas personas que a pesar de que las estamos describiendo hoy como si fueran del pasado, igual hoy en día hay muchas personas que tienen ganaderías como tradicionales, como que tratan de tener de todo,
digamos que no son específicamente productores de carne, tampoco son específicamente productores de leche, pero tienen muchos cultivos en la casa. ¿Ustedes cómo a qué asocian ese tipo de personas que entre comillas se rezagan, pero de pronto es que bueno, no se actualizan y continúan con esas prácticas un poquito más tradicionales? ¿O ustedes más bien sienten que en Colombia eso no sucede? Todas las personas han venido transformando. Yo creo que, y lo que pienso más que todo es que estos tipos de ganaderos no avanzan, por decirlo así, es porque realmente les funciona ese sistema productivo. ¿Sí? Entonces prefieren tener lo que les funciona a seguir avanzando con la parte de tecnología o las biotecnologías que se van a aplicar o que se están aplicando ahorita en la actualidad frente a la ganadería, ya sea o la propiamente pecuaria o la propiamente agrícola. Sí, pero bueno, sí, de pronto también sea como muy importante esa parte de qué tanto es la productividad que le está viendo el dueño de esa finca, porque antes muchas fincas no tenían un enfoque productivo, así como dice Ingrid. Muchas fincas eran o de veraneo o de ir las vacaciones, claro, y no va a dar dinero. Pero en cambio hoy en día el contexto es diferente. El contexto predial y de finca raíz es como, bueno, yo tengo una finca, pero igual los impuestos y demás, tiene que haber una retribución económica o monetaria que antes no se pensaba. Porque antes también habían impuestos, había muchas situaciones, pero la gente no tenía ese enfoque, no tenía ese fin. Lo que pasa es que tenemos que partir que no solamente nosotros, sino los hijos de ellos van cambiando. Y ellos se han encargado también de demostrar que no se pueden soltar las tradiciones. Yo soy de las que pienso que las tradiciones no se deben soltar, hay que modificarlas. Y tenemos que reconocer que esas tradiciones nos enseñan a nosotros también a entender la naturaleza y cómo saber, cómo le podemos dar nosotros un manejo integral, colocando la parte tecnológica sin desprendernos de la naturaleza y de la parte ancestral que ellos quieren manejar. Entonces, cuando nosotros le demostramos al campesino que nosotros no queremos ignorar todas sus creencias y todos sus saberes porque lo son y porque nos dan a nosotros también una pauta para aprender y entender cómo es el pensamiento no solamente de las personas y su proceder y su hacer, sino también de los animales, para nosotros generar una calidad de vida integral, no solamente de la persona familiar, sino también productiva. Entonces, a través del tiempo, las personas también digamos, antiguas han dado cuenta de que el mundo cambia y que ellos ven, bueno, pero se está viendo una retribución económica que antes no se veía. Si ellos ven que la finca al lado mejoró, se estructuró, creó una tecnología y está mejor, dice, porque yo no lo puedo implementar con lo que sé, a mi manera, sin soltar las tradiciones, pero implementando, y ese es el reto de nosotros día a día. Y en ambos casos sigue siendo, entre comillas, ganadería integral o... Exacto. ¿Qué es lo que hemos visto o qué es lo que nosotros queremos? Ver que no suelten sus creencias, pero cómo las podemos mezclar con un mejoramiento tecnológico. Porque igual sigue siendo... Con implementación de nuevas tecnologías. Sí, y generando sobre todo un equilibrio ambiental. ¿Sí? Sí, claro. Porque si nosotros les decimos, mire, si usted lo maneja, si en su finca solamente antes tenía 10 vacas, no es que no se pueden tener más, para 100 hectáreas no podemos tener más, y les podemos demostrar que para 100 hectáreas podemos llegar a tener 200 animales o 300 bien tenidos que generan una parte económica alta, que estamos en un equilibrio ambiental, que estamos haciendo una reconversión de ese suelo sin soltar tampoco sus creencias. Es como hablar con resultados. Exactamente, sí. Y de eso es lo que es el desafío que nosotros tenemos diario y sobre todo nosotros. Bueno, y antes de pasar de pronto un poco a la parte de desafíos diarios, que digamos como por cerrar un poquito esta sección de cómo lo veíamos antes, entonces la siguiente sección del programa se viene el campo en 60 segundos. El campo en 60 segundos. Bueno, entonces para ustedes ya conocen la sección porque ya fueron invitados míos anteriormente, pero para las personas que nos están viendo en YouTube o nos están escuchando en Spotify, entonces el campo en 60 segundos es una sección en donde vamos a contabilizar 60 segundos y vamos a explicar, resumir o hablar de un concepto.
El día de hoy es ganadería integral. Precisamente estamos hablando de eso. Entonces vamos a hablar, pueden hablar los dos, podemos hablar los tres igual, yo también puedo. Hoy es más como una charla de debate, no es tan entrevista como los otros programas. Y la idea es que si también las personas que nos estén viendo por YouTube y quieran escribir y comentar y complementar los significados o los términos que estamos usando hoy, totalmente invitados, nos vemos en los comentarios. Entonces contabilizo un minutico y ganadería integral. ¿Va? 1, 2, ya. Bueno, para mí, ¿qué es la ganadería integral? Básicamente es que un sistema productivo, ya sea intensivo, semi-extensivo o extensivo, tenga un complemento con todo lo que funciona en ese sistema, como tal dentro de ese sistema, ¿sí? Que el manejo de, no sé, Residuos, de sí. residuos de los animales, que los animales que salen del sistema, que los que nuevos entran al sistema, ¿sí? Todo eso va también muy ligado de la parte sanitaria. Creo que es una parte muy importante porque de ahí nosotros nos podemos empezar a mirar cómo es nuestro estado sanitario de los animales. Bueno, le añado yo, digamos que yo siento que otra parte que se olvida en la integralidad, aparte de los animales y el agropecuario, yo creo que una parte importante cuando hablamos de integralidad es una finca que todo se conecta, desde las personas que trabajan, las personas que viven del campo, el dinero que sale de él, porque igual es lo que va a alimentar a las personas que trabajan, y asimismo lo que la finca le hace a su ecosistema en general. Porque así como decía Ingrid, es importante hablar de estas situaciones o de estos sistemas de producción, pero bueno, ¿cuánto afecta entonces el agua? ¿Cuánto afecta al medio ambiente? ¿Hay huella de carbono? ¿Hay huella hídrica? Entonces como que la integralidad es como no descuidar ningún aspecto para mí, y todos están correlacionados, como dice Andrés, como, o sea, todos afectan a todos y es como el criterio principal de integralidad, pero no hay un criterio que sea más bien como independiente. Todos están afectados por todos, y como la cultura, lo que la innovación, la tecnología, incluso el mundo, cuando nos da una tecnología nueva, cómo se aplica, creo que eso va integralidad. Un minutico. Y para Pero terminar bueno. de redondear, No, ya, ya, ampliamos, no, pero mejor ampliamos, ya sería el bonus. lo corto, lo tenía que cortar. 620 segundos en el campo. Entonces, para redondear, no debemos olvidar que una finca integral es calidad de vida. Calidad de vida para todos los que la hay. Calidad de vida es como lo dice la palabra, integral. Entonces estamos hablando no solamente de las producciones, sino de las familias, y como lo estamos viendo como un punto de empresa. Entonces es calidad de vida. Porque muchas personas que terminan de trabajar en una finca, en una empresa, dicen, yo me voy a vivir a una finca. ¿Y qué termina haciendo su finca? Cultivando, teniendo sus gallinas, teniendo un animal para su leche, y empieza a producir. Dice, no, yo la voy a volver integral. Está teniendo calidad de vida, está generando empleo y está mejorando su producción. Y está articulándose con la parte ambiental. Claro. Es Ahora calidad lo de vida. otro, ahí complemento una cosa, que si lo vamos a mirar, una ganadería integral también tiene que ser una empresa, y que es lo que generalmente se va a convertir una empresa, y que esa empresa, ¿cuántas familias depende? Claro, sí, ¿Sí? No solo el dueño, No solo sino el los que dueño, trabajan. los Sino trabajadores, los que dependen. las personas que llegan a recoger los residuos, los subproductos que está produciendo la finca. Entonces, eso es también lo que tú decías, Ingrid, calidad de vida. La calidad de vida. Ujú. No solo para el propietario, sino para todos los que dependen de hoy. No descuidar ningún aspecto, No se Ajá. puede. no se puede. No es que no se pueda, lo que pasa es que muchas personas que conocemos en el diario vivir, que de pronto viven encerrados todo el día en una empresa, en un negocio, en un aula, dicen, no, yo cuando me jubile quiero irme para una finca, quiero estar en mi finca, quiero cultivar lo que me voy a comer, quiero levantarme y escuchar los animales, quiero salir a recolectar los huevos, quiero ir a ordeñar la vaca, quiero ir a montar a caballo y darle una vuelta a la finca, quiero irme a bañar en el río. Por Entonces, dicho lo que es ya me antojé. exactamente. Ya me antojé de tener una Vámonos para el finca. campo a hacer un programa. Sí, vamos a Vamos a hacer un programa de la parte la hora cultural. en el campo. En el sí. campo. La hora en el campo. Bueno, ahora sí, ya cerrando un poquito la última sección, vamos a hablar entonces de preguntas que están formuladas. Es como cómo ha sido su desarrollo profesional en el campo. Entonces, las primeras experiencias es como familiares, vecinos,
personas que vivan de manera integral, pero ustedes cómo sienten que fue ese contacto con esas ganaderías cuando ustedes empiezan a trabajar. ¿Ustedes sienten que ya el ganadero había evolucionado un poquito de lo que habíamos hablado antes? ¿O es igual? ¿O cómo vieron ustedes ese panorama cuando se graduaron? Bueno, yo Bueno, salí primero que todo eso vamos a hablar de esa diferencia, ¿no? Sí, La doctora Ingrid, ¿cuándo se graduó? no, yo me gradué en el 2007. 2007. Terminé Yo hasta materias ahora- en el 2005 y me gradué en el 2007. Yo en el 2007 estaba saliendo del colegio, hasta ahora Se está entrando a la carrera, sí. iba a iniciar en el 2009 la carrera. Siempre hay una gran diferencia en conceptos. en conceptos. Y Pero cultura. y además es curioso porque antes si hablamos de la ganadería 20, 30, o sea, hablamos de décadas, la ganadería, no sé, al menos desde mi perspectiva que es un poco más reciente, siento que no evolucionó tanto, pero más bien si hablamos del 2000 al 2005 ya hay un cambio, del 2005 al 2010 ya hay un cambio, del 10 al 15 otro cambio, del 20 al 25 yo siento que ha habido varios cambios en lo que llevo, digamos, yo que me gradué en el 2020, entonces poco más reciente, yo sí siento que ha evolucionado bastante y como que la tendencia ha sido muy distinta. Pero vea que estamos casi, tú estás graduada en los 2000, yo en los 2010 y usted en los 2020, entonces tenemos como cada uno una década Sí, cada uno puede coger Y una una década. perspectiva y diferente. una perspectiva diferente. Bueno, afortunadamente, desde que salí he tenido contacto con el campo. Cuando estaba estudiando, no sabía si me iba a dedicar a ganadería o a pequeñas especies. Pero pues siempre he dicho que la vida lo pone uno en los momentos y en los espacios en los que uno debe estar. Mi experiencia con la ganadería la comencé en Chiriguaná, Cesar, con una ganadería bastante fuerte, muy diferente a la que hoy en día me dedico, que es a ganadería de leche por parte del Sumapas. Entonces la diferencia es bastante fuerte. Entonces es llegar a una cultura donde es el machismo, son solo los hombres. Y hasta en la misma época, Claro. la región ya marca... Ya marca una diferencia ya. Y es, bueno, tener la Y fortuna de poder tener unas producciones. Decía, no, yo me levanto y tengo, se ordeñaban 1000 vacas, ¿sí? De 1 litro o 2. Pero pues se hacía. Y ver la forma en que que manejaban ellos el ordeño de la forma más Pero tradicional. digamos que viendo la parte de tecnificación agropecuaria, ¿tú eras la primera veterinaria que llegaba a esa finca o ya habían veterinarios antes? ¿O cómo era la experiencia de la finca? Bueno, el señor que comenzó con este tipo de producciones, él era arrocero. ¿Sí? Si venía de otro rubro. Él venía de otro. Pero pues comenzó a invertir en la parte de ganadería, pues porque vio que ellos tienen un pensamiento de ese momento, era tener tierras, muchas tierras, no bien tenidas, Sí, como asegurar ¿sí? Pero tener terreno. asegurar los activos. Sí. Exactamente, tener terreno y Entonces- tener animales. ¿Cómo tenerlos? ¿Sí? Entonces ya cuando llega un veterinario, yo le digo, bueno, pues hay que darle calidad, vamos a mirar cómo están, que se enferman, tenerla, por eso te decía que no se puede dejar la parte ni desconocer las creencias y las tradiciones de nuestros ancestros o de las personas ya antiguas, que ellos llegaban al corral y decían, este está enfermo, yo, pero ¿cómo así? Yo los veo igual. Claro, ¿Sí? ¿y tú qué edad No, tenías? recién salía. No, yo tenía hasta ahora 24 años, entonces... Y las personas que trabajaban. No, ya, aunque habían muchachos jóvenes que ellos, digamos, de pronto por la parte ya económica o social de ahí, de esos lugares, pues ellos iban y trabajaban 3, 4 meses, lo liquidaban, vivían 2 meses por fuera y volvían a estas actividades, ¿sí? Pero pues habían otros que les gustaba y sabían hacer muchas cosas de las cuales aprendí y agradezco hoy en día la formación que también obtuve a través de ellos y cómo llegar a articular y decirles, bueno, esa es su forma que lo hacen, venga, ahora déjenmelo hacer a mi forma. Sí, llegar a acuerdos con personas que son muy reacias a su forma de decir, no, es que yo esterilizo en este momento castro el toro de esta forma. Y yo, bueno, listo, bien. Ahora hagámoslo a la mía. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Sí. A ver cómo le va mejor.
cuál cicatriza mejor, cuál se enferma menos. Entonces, mi estrategia fue demostrar que si se podía mejorar ciertas prácticas que generaran que el animal se recuperara más rápido, porque en ese momento ya empezamos a hablar de bienestar animal, pero no como bienestar, sino como dándoles la oportunidad de conocer otras pautas Otras técnicas, sí. para No mejorar. se estaba hablando en ese momento específicamente de bienestar animal, pero sí técnicas más modernas. Más modernas, entonces, quirúrgicas, cómo eso irlo mejorando, porque pues ellos tenían la estructura de un corral, de un brete, ¿sí? El manejo, cómo también entender a los trabajadores y decirles cómo están, cómo se sienten, ¿sí? Porque a veces uno desconoce las personas que nos ayudan. Claro, y es importantísimo. Demasiado importante. Cómo trabajan las personas con otro animal vivo. Porque ellos son los que de primera mano le dicen al veterinario, no, sí, mire, yo ese animal lo veo mal desde hace 3 días. A que no, sí, hoy amaneció enfermo, cuando uno sabe que no amaneció enfermo, que ya lleva bastante tiempo, a que sean sinceros y le digan, no, mire, sí, lleva 3 días, entonces, no, juepucha, toca hidratar, toca empezar a actuar de una forma rápida. Y es otro tipo de responsabilidad, siento claro. yo, porque no es un trabajo así como, entonces, no sé, como una operación logística que tú digas, sí, no, la descuide, no, es un ser vivo. Claro. Exacto, entonces salir de ese recién, como dicen, desempacadita a la universidad. Llegaste fue a luchar con el llegar campo. A un lugar donde no había señal, donde nada, era totalmente como perdida dentro del bosque. De allá, la selva. Me dejaron suelta, váyase para allá, güey. Una pelada con un bot. Una pelada con un bot, sí. Algo así. Entonces, entender y reconocer lo que se tenía y aprovecharlo y decir, bueno, no se queden acá, hay que ir mejorando, hay que implementar. Y como a través del tiempo uno les dice, mire, no lo hagan por ustedes, no lo hagan por los animales, háganlo por ustedes, por su salud. Mire que si usted construye un corral para encerrar sus animales para vacunar, nos vamos a demorar 20 minutos, mientras que nos podemos para vacunar 10 animales o menos, mientras que yo podía estar mediodía detrás de los animales, cogiéndolos, tranquilizándolos para poderles hacer el procedimiento. Entonces, ver esas y es un procedimiento que dura 10 segundos. Exactamente, sí. Y estar uno luchando con un animal 20 minutos para cogerlo, para... Y a veces más. Sí, claro. Sí. Ahora, yo tengo más una pregunta ahí. Y para ustedes, ¿quién es realmente o qué es un ganadero? Uy, sí, buena pregunta. Para ustedes, ¿qué es un ganadero? O sea, todo el que se sale de la azogacinga. Sí, claro. Pues ganadero no solo es el tenedor de animales. Yo siento que una cosa es ser un propietario, o sea, como ser un dueño, y otra cosa es ser un ganadero. Es que el ganadero para ustedes, sale... ¿qué es el ser ganadero? Para mí me dicen, es que el ganadero, para mí la estructura de ganadero es la persona que compra y vende y adquiere algo económico. Ya, porque yo estoy comprando, estoy vendiendo. Pero, ¿qué significa ser un ganadero integral? Eso es un comprador de ganado. Es otro, sí. Para su merced pronto sea un comprador de ganado. Pero sí entiendo como el punto que dice Andrés, y es como, bueno, sí, ¿qué diferencia entre la persona que compra un animal pensando que ya es una inversión, como todo, ¿sí? Es una inversión, versus la persona que compra ganado y no solo lo ve como una inversión, sino que le genera un interés. Entonces, como que yo siento que ese interés o el involucrarse como propietario, tenedor o pues el dueño del capital, eso es lo que lo cambiaría a ser ganadero, porque entonces él ya no va a decir, no, esta vaca valió 5 o 6 millones, la vendo en 8, no, él ya sabe de quién es hijo esa vaca, qué toro le va a colocar, el origen. Él habla desde el origen, cómo se va a tener, qué cualidades tiene. Exactamente, y ahí es donde yo voy. Para mí un ganadero realmente es la persona de que todo el día o toda su vida ha vivido del ganado. Bueno. ¿Sí? Sí. Que se levanta a las 5 de la mañana a ordeñar sus vaquitas, ya saca la leche, que bueno, que ahora vamos a mirar qué terneros nacieron, ese sí, el que realmente ha tenido y ha estado en el contacto con el ganado. Porque lo que decía Ingrid, un comprador de ganado es compra, vende, recibe plata, chao, pesa y chao. Eso no es más. Y por ejemplo, desde su perspectiva, ¿usted cómo siente que fue ese contacto con los ganaderos cuando se graduó? No fue como Ingrid, sino como fue. Lo que pasa es que yo tuve un contacto diferente con los ganaderos porque yo inicié trabajando fue en una asociación ganadera. O sea, ya es algo, ya es una vaina más organizada. Sí. Son animales que vienen con un 100% de pureza, que tienen un trato diferente a lo que es una ganadería tradicional colombiana, ¿sí? Entonces, ya son animales que
no los tratan como animales, sino como princesas. Entonces, que su comida tiene que ser a tales horas, que tiene que cada 21 días no sé qué, bueno, en fin, todo eso. En ese caso, ¿usted siente que fue más la información que usted recibió cuando se graduó? Como que usted aprendió mucho de esa asociación, ¿sí? Sí, claro. A diferencia de Ingrid, que fue como, no, ellos no saben nada, A la brava. yo traigo la información, yo modifico. En cambio, usted No, lo y es que, y al igual también, Manuel, eso es muy complejo, porque lo que dice Ingrid es muy cierto, o sea, no es que yo sea machista ni nada de eso. Ella al llegar, ser una mujer recién graduada a una finca donde llevan 30 años manejando el ganado como ellos han creído que es la mejor forma, Sí, y eso fue llegar un ella a desafío. cambiarles el chip, es difícil. eso no se hace. Sí. Y no se les va a cambiar el chip. Y yo creo que se fue y no les cambió el chip. No, sí les cambié el chip. ¿Sí? Sí. Vea. Pero yo siento que... Eso Sí. es un caso de éxito. éxito. No, pero yo creo que pero más- ¿por qué les ¿Por qué les cambié cambió el chip? Porque es Porque que les demostró que funcionaba. exactamente, ¿qué es lo que pasaba? Ujú. Llegó una cachaca, Ah, y peor aún, sí, cachaca, bogotana. mujer, a un lugar donde son bastante Machistas. machistas. Dígalo por su nombre, Es un tranquila. copio... Sí. bastante machistas. ¿Y qué fue lo que creo que ayudó? Es que yo no desconocí lo que ellos eran. Sí. ¿Sí? Se valoró. O sea, fue mi estrategia. Y no es una estrategia, es reconocer que ellos tienen su valor, que lo que ellos estaban haciendo también era importante y que yo también estaba aprendiendo de eso. Pero es demostrar que si lo hacíamos de otra forma, qué ventajas o qué desventajas tenían, ¿sí? Y te lo digo porque yo solamente iba por 4 meses y me quedé un año. Y me quedé un año donde ha sido, digamos que una de las cosas más fructíferas para mi vida, enriquecedoras. Crecimiento profesional. Sí, total, porque eso fue la base para decir, yo quiero continuar con esta las línea, bases, sí. ¿sí? Entonces, y llegar de pronto a la universidad y decir, mira, ya se maneja esto, y esta forma es así, no sé qué. O sea, ya llegar como empoderada en cierta forma a ese, digamos, en ese tiempo no era fácil. No era nada fácil. Y reconocer de que podemos ser mujeres y podemos ser bogotanos, pero podemos ser muy buenas en nuestro campo, Ujú. ¿sí? Y hoy en día lo sigo haciendo. Y tener la oportunidad ahorita de ver y de reconocer en ciertos lados donde ya llevo trabajando también más de 10, 15 años, que es con ganadería ya de tierra fría, Tradicionalista. donde también se ha mejorado, porque yo llegué a esas fincas donde no tenían un corral, simplemente los maneaban y ya les hacían solamente eso, pero que yo ya llegué a la finca, digo, no, pero ya los vamos a bajar porque los vamos a bañar, le vamos a hacer una implementación de un plan sanitario. Yo, bueno, han aprendido. Y han aprendido porque es una tarea, mira, es que no solamente es por su salud, ¿sí? Claro, ya les es digo, que las mire, el hecho de cuestiones que ellos del entren, los animales ya son menos agresivos. Le dije, claro, porque ellos hay que darles a entender que ellos también ya son sintientes, pero tú no puedes llegar de una a decirle a una persona que maneja una ganadería tradicional, que todavía los encontramos en campo, ¿sí? Que han ido cambiando el chip porque ellos no son los únicos que se quedan. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos se han ido también formando y se han visto la necesidad de cambio que estamos nosotros enfrentando, ¿sí? Y cómo esto nos demuestra a nosotros que podemos y no estamos mal enfocados en lo que queremos de mejorar en cuanto a nuestra ganadería sostenible, ¿sí? Bueno, Tú- ahora tú- otra cosa. Por ejemplo, a mí qué me pasaba cuando yo inicié a trabajar. A mí me decían, doctor, venga, es que tengo unas vaquitas para desparasitar. Claro, uno por el trabajo, uno iba y Se voy. listo, voy, hágale, no sé qué. Y llega uno y ve un potrero que ni siquiera está delimitado con cercas. Sí. No, mire, ahí están las vacas. Que si uno no pregunta, no sabe hasta dónde va la finca. Sí, entonces, y vaya y coja las vacas, arrielas, todo eso. Ahorita, pues ya uno ya sabe y uno lo primero que les dice, su merced, ¿tiene el corral de trabajo? No, le dice, entonces, el día que yo vaya a ir, porfa, Ve, y eso es... reúnalas. Y eso es bien interesante. Yo siento que, o sea, que pena lo corto ahí, como que es muy curioso porque mucha tecnificación o mentalidad que tiene el ganadero empieza a veces en cosas tan sencillas como la infraestructura. Ajá, Exacto, sí, si claro. la persona no tiene un brete mínimamente, de pronto hacer un corral sea un poco más caro, pero si no tiene un brete mínimamente, un botalón para hacer cierto tipo de trabajos, Sí, claro. saben que no le está poniendo el mismo interés que Exactamente. otro ganadero. No, y ahorita pues, lo que yo les decía, me llaman y si no tienen forma de manejo, es muy complejo y de una vez uno les va diciendo, mire, su merced, la verdad, así no se puede trabajar el ganado y
menos un ganado, por ejemplo, llanero. Uy, no, eso es otra cosa. Sí, Es totalmente vaya y otra venga un cosa. ganado Sí. sabanero, Bueno, de tierra fría, todo, trabaja uno más, pero digamos que hablando un poquito de dificultades laborales, podemos pasar a la siguiente sección. listo. Entonces, ya hablamos de esto. Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río crecido en los tiempos de invernadero, de mañodera y aparte los trabajos mayeros y de enamorar una hembra bajo la luz de un lucero. Mi caballo y yo sabemos de cruzar un río crecido en los tiempos de invernadero, de mañodera y aparte los trabajos mayeros y de... La Hora del Campo, un programa que le da a las zonas rurales y a quienes viven y trabajan en ellas el valor que se merecen. Escúchalos todos los viernes de 6 a 7 de la mañana por Ariandina Radio. Cuentos del agro. Yo según la cuenta que llevo, un hombre recio parcial. Bueno, entonces, para la siguiente sección, entonces se llama Cuentos del Agro. De pronto la conocen, pero entonces para las personas que nos ven, Un cuentecito. un cuentecillo. Entonces la idea es que Las nosotros, pequeñas que anécdotas. ya llevamos un poquito de más contacto en el campo, entonces vamos a hablar de anécdotas. Hoy vamos a hablar de eso, de como la dificultad o cosas que hemos visto que chocan en nuestro trabajo con prácticas del campo, que yo sé que algunas personas que nos oigan en la ciudad van a decir, ve, yo no sabía que sucedía, yo no sabía que eso pasaba allá, pues, y dentro de las opciones de historias, entonces puede ser alegre, graciosa, nostálgica, de terror, porque estamos en octubre, entonces, no sé quién quiera comenzar con la anécdota. Andresito, Bueno, ¿tú quieres más jovencito que yo? La tiene más fresquita. ¿La tienes más bueno, fresquita? anécdotas que tenga yo así con ganadería. Básicamente, cuando fui docente de otro instituto, nos tocaba ir a hacer práctica como tal de ciertos procedimientos, ya sea inyectología, cómo desparasitar, bueno, en fin. Digamos que muchas veces se generaban procedimientos quirúrgicos como demostración a ¿quién? A los estudiantes. Realmente pues no lo iban a hacer en su momento, pero lo tenían ahí. Entonces resulta de que éramos 2 docentes haciendo prácticas. Es una historia trágica. ¡Ah, madre! ¿Listo? Ah, Entonces estábamos haciendo cada uno la forma de cómo castraba un bovino. ujú. ¿Sí? Entonces primero el doctor Andrés y después el doctor fulanito. ¿Sí? Bueno, y empecé yo, les dije, mire, esta es mi forma de hacer una castración. Se hace el respectivo manejo, la limpieza, desinfección como tal del área donde se va a trabajar, si se maneja o no se maneja anestesia, bueno, en fin. Les di todas las pautas de que todo como lo hacía yo. Hice el procedimiento, se levantó el animal muy bien. Llega el otro fulano. Llegó el otro fulano. Empezó también, dijo, yo manejo esto, así, así. Pero él no se dio cuenta de que al momento de hacerle el cabezal, en la parte del hocico, Lo apretó. lo apretó demasiado Y y le le cerró la vía demasiado respiratoria. las vías respiratorias. Ay, Dios. Y, ¿Y cuántos pues, estudiantes había más o menos? póngale unos 40. Y bueno, Bastantes. todos aprendieron. Todos aprendieron. Todos aprendieron una gran lección ese día. Sí, claro. Y- Ya me acordé de una. Bueno, ya. Pero y usted, bueno, y esas cosas porque fue un error humano, fue todo el asunto, o la persona que A mí estaba se me haciendo hace- el nudo no era muy diestra. Digamos que a mí se me hace que es error de confianza. Sí, porque uno de todas maneras uno tiene que verificar cómo está, y Todo. más siendo uno el docente y mandando a unos estudiantes. Claro, porque ya no era, sí, no era la situación de estoy con un ganadero, Ajá. sino más bien lo estoy enseñando, estoy Ajá, enseñando que yo creo el que ideal. es peor en el sentido de porque ahorita pues todo el mundo o toda la gente es como animalista, como no sé qué, como lo uno, Sí, como tantas tendencias. Sí, o sea,
ha cambiado tanto eso que ha perjudicado en cierto modo ciertos trabajos de todo. ganadería que pues en cierto modo se tienen que hacer en algún momento. No, lo que pasa es que yo siento que eso está más arraigado eso es al hecho como del respeto, ¿sí? Como Ujú. hay prácticas culturales que son respetables porque tienen un origen, una razón de ser, como dice Ingrid, Ujú. pero hay ciertas cosas que sí ya de pronto no solo sea respeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no puedo... bueno, ahorita hablo de eso porque de hecho eso está relacionado con mi anécdota, pero yo no puedo hacer el mismo manejo de una vaca acá en Bogotá que se ordeña todos los días, entra a un establo de ordeño, de hecho Ujú. entra sola porque no las arrean, ellas entran por gusto, porque Ujú. hay comida deliciosa y ellas entran al ordeño. Y que también en ellas hay jerarquías. Exacto, y tienen toda su estructura Ajá. y toda la situación, a hacer lo mismo con una vaca que acaba de tener un parto en el llano, o sea, es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, Eso entonces es como otro que manejo. no puedo decir que el manejo vaya a ser el mismo. Entonces, Ujú. Ingrid, ¿quieres contarnos de tu historia? Bueno, resulta que... Pero bueno, la mía no terminó. acababa. no ha bueno, acabado. espera. Ah, jue madre, Bueno, entonces casi lo cortamos. operó, hizo la cirugía, el procedimiento quirúrgico como tal. Cuando soltaron al animal, el animal no se paraba. Y me llamó, me dijo, doctor Andrés, el animal no se para. Y yo, ¿pero qué le hizo? Le dije, no, así. Claro, cuando yo le vi que allá la mucerola que tenía el animal estaba demasiado apretada, uno en el campo siempre carga una navaja. Saque la navaja y ¡pum! Claro, cuando ese animal se le soltó, como que Entró todo el aire. le entró todo el aire, pero no, el animal ya había fallecido, lamentablemente. No. Pero usted se vio heroico. Podríamos decir que usted sacó Sí, su navaja claro. y se vio bien. Sí, claro, porque es la forma de reaccionar de uno y de todas maneras uno les hace el RCP y... Hace Bueno, todas las maniobras de sí. resucitación hacia los animales. Pero eso sí nos da a nosotros como pautas para la atención de los animales. Yo tengo dos anécdotas un poquito fuertes, no, pues no fue tan fuertes. Una mía, la otra no. La mía, fuimos a ver un animalito. No, es que el animalito no quiere comer, no sé qué, es de primer parto. Entonces, revisándola, le dije a la señora, vamos a cogerla para poder revisarla. Entonces, la señora estaba con una persona que le ayudaba. No sé qué le pasaba a la persona, de pronto estaba como de mal genio el muchacho. No está sé en el mejor- cómo se le enredó. No está en el mejor modo. Sí. Exactamente cuando el animal lo estaba pegando a un palo, porque ellos no cuentan con un brete, no cuentan con nada de eso, sino estaba pegando a un palo cuando este animal se ha sabido caer. Y yo volteé a mirar y yo le dije, se está ahogando. Y se está ahogando. Entonces nosotros pues cargamos la navaja y salgo yo corriendo y corre rápido. Se logra salvar y yo le dije, usted, ¿Cómo el no se dio muchacho cuenta? que ¿Cómo como no se dio fijó? cuenta de que le estaba enredando era el lazo de una forma mal. El muchacho como que reaccionó en ese momento y dijo, uy, no, la embarré. ¿Sí? Entonces son cosas que uno debe tener en cuenta y con cuidado, que son animales que, o sea, por muy margen que uno tenga, es un trabajo, merece tiempo, no es uno ir a hacerlo rápido, ¿sí? Sí, no es una máquina. Es una máquina y pues que si nosotros no reaccionáramos de una forma rápida, pues el animal se muere. Ah, sí, es cuando es urgencia, ¿Sí? es urgencia. Es Cuando urgencia, toca salir corriendo. Como había otra que yo me acuerdo tanto que estábamos corriendo por todo el potrero que para vacunar. Cogen el animal, y va y lo coge, ¡pum! La vaca cae al piso. Y doctora, la vaca se cayó. Y yo salgo corriendo a mirar. Dije, se infartó. Y salí corriendo cuando la vaca ve que yo estoy llegando, ¡pum! Se para. Y el señor, y yo volteo a mirar, el señor le da mucha risa y me dice, doctora, es que ella se hace la muerte. Y yo, Dios mío, pero La qué vaca de las susto. pegas, Le la dije, no, vaca de es las que pegas ella de no la se finca. puede coger porque uno la coge y se cae y se hace la muerta. Ah, es que Y son yo, Son mañas, los animales son mañas. mañosos. Entonces Los uno animales son aprende mañosos. también muchas cosas de eso. Entonces yo Ajá. le decía a él, si su mujer construye un corral, créame que usted la centre, la va a meter a brete y no se le va a caer y se la va a poder hacer de todo. Y sí, es una de las personas que ha venido evolucionando a través del tiempo, haciendo ciertas cosas de tecnificación en su finca. Pero mira cómo llegó una anécdota A otra. A concientizar. A concientizar ciertas cosas, porque yo le decía, no, pues uno sale corriendo, uno es el susto, pero ¿qué le pasó? La venían corriendo, se infartó y corra.
sin haberla, dijo, no, es que uno medio la coge y le ponen el lazo, ¡pum! Y se cae. Y ella ve que uno va a llegar y se para. Yo, no, Dios mío, sí, párese todo lo que quiera, pero son sustos. Ve que viene la doctora a inyectarla y... Ahí sale corriendo. Si era falta de veterinaria. Así uno Sí. cuando se enferman. ¿No Sí, les sí, ha pasado sí, como que llegan a llega una una finca? urgencia y ve la jeringa y... Y una vez llegué a una finca donde estaban haciendo una práctica, una entidad X, con unos ganaderos y también tenía estudiantes. Iban a hacer una remoción de pezones supramamarios en una ternerita. Que será una eliminación de pezones supramamarios para las personas que nos ven y no saben qué es eso. Ah, bueno, entonces, perdón. ¿Eso qué significa? Cuando, pues una vaca, uno sabe que tiene 4 pezones. Cuando son terneritas, a veces tienen 5, tienen 6, entonces lo ideal es hacer remoción de esos adicionales que tengan, pues para que su ubre se desarrolle mejor más adelante y no van a tener problemas. Entonces, una de las prácticas que haces es la remoción de estos pezones. No, es que están en la práctica. Yo, ay, no, sí, señora. Entonces, ellos estaban en su práctica y yo me fui a revisar un galpón de unas gallinas. Yo fui. Cuando yo después escuché como gritos y yo, ¿qué pasó? Entonces me voy a mirar. No, la ternera se les había muerto. Yo le dije, ¿cómo así que se les murió? Pero ¿cómo? Pues no se dieron cuenta que la mantuvieron de pronto, no le hicieron bien el cabezal, porque eso es fundamental. Uno puede tumbar el animal, pero uno debe tener que el animal tenga calidad y que respire, porque hay animales que no, y uno puede hacer el procedimiento y cuando se termina, ¿no? Se ahogó. Y es que es como, a mí me parece esa parte muy curiosa. Uno entra a la universidad y la primera materia que le enseñaron no es hacer nudos. Sí. Y luego va a ser la materia que todos olvidan, todas las pasaron de relajo. Y es la más... Y luego uno sale a campo y es la primera cosa que va a necesitar. Hago un nudo moreno, doctor. Y no sabe. Exacto, es la primera cosa que uno va a necesitar Sí. cuando sale a campo y no como que uno no le da pues yo recuerdo que en la universidad, a mí me encanta hacer nudos, yo A mí soy también. fanático de los nudos, pero sí me acuerdo que la mayoría de mis compañeros era como, no, pues la clase de nudos, no, pues, o sea, como incluso es humor, ¿no? O siento que se puede dar hacia ese lado, ¿no? ¿Qué hacen los veterinarios en primer semestre? No, pues aprender a hacer nudos. Sí. Y va uno y sale en la vida real y en Y uno, serio es lo que toca hacer, que nudos. un nudo lo Eso es lo salva. que- ¿Por qué? eso Porque es lo que ¿qué te es lo hace. que pasa? Yo soy mujer y yo llego a una finca y hay mujeres y yo le dije, no, nos toca tumbarlo. Pero ¿cómo hacemos, doctora? No, apeguémoslo a un palito, tráigase una barra, sentémosla y yo les voy a enseñar uno súper fácil que se llama el nudo del regalo. El Y regalo. ellos sí, en mi época, Sí. ¿no? Ahorita pueden tener Cuando otro lo nombre. rebautizaron Cuando el lo... nudo. Exacto. Muy ahí. El mío es el nudo del Masterizaron. regalo. Yo, pum, y lo tumbo y le dije, nosotras podemos. ¿Sí? Por eso pues ya viene el reconocimiento de las mujeres rurales, que ya somos un poquito más fuertes. Está más O empoderado. no tanto sí. lo fuertes, sino un poquito más audaces. No, yo siento que siempre han sido igual de audaces. Yo siento que la audacia siempre ha existido, pero de pronto ahorita sí se ha como reconocido un poco más Exactamente, sí. la labor y la voz. Yo iría más como hacia ese lado. Bueno, entonces les cuento yo la mía para rematar las 3 anécdotas. Yo creo que va a estar muy relacionada a eso. Y entonces como que yo también me graduó hace poco, no fue hace tanto, en el 2020. Y yo tenía 23 y yo llegué a una finca donde el administrador Ricardo, por si me está viendo, él tenía pasado los 50, entonces era una persona que duplicaba mi edad. Y claro, llega uno con toda esa información de la universidad, ¿no? De esto se hace así, esto se hace así, esto se hace Uno así. todo técnico. Uno todo técnico, sí, uno todo técnico de, no, esto es lo que yo sé. Y llega Ricardo y Que es como- sabe harto, pero no sabe nada. A la Exacto. final. O sea, empezando que él me decía, o todavía me dirá, me decía era doctorcito, porque yo era muy joven y yo siempre tenía como esa cara y era el doctorcito. Y me acuerdo muy bien que llega el día del marcaje, porque pues yo no sabía cómo se hacía en la finca y yo estaba haciendo como el proceso de registro, todo lo que uno hace al puro inicio en una finca, como reconocimiento. Y o sea, recuerdo muy bien que la primera característica que tienen todos en el corral es como, a ver qué hace el doc, vamos entonces a hacer el marcaje, poner los hierros y demás. Y claro, en mi cabeza, yo me imaginaba coger un animal y llevarlo a un brete. Claro, Bueno, no y que tanto uno así, es el no tan- último que entra porque le tienen el animal listo, bonito. Exacto. Ahí hasta se da y todo. O sea, mejor dicho, él pensó, tome el hierro, usted le va a Sí, póngalo. simplemente póngalo. No, él simplemente No, se lo ni coloca. eso, Ni ni- eso, no. porque... Páseme el hierro.
No, mentira, no tan así, aterriza un poco porque uno hace las prácticas en la U y ya sabía uno que era una de estas, pero igual uno, o sea, uno llega es como en el, bueno, vamos a ayudarles, o ellos van a hacer todo, y cuando pasa más bien la brecha y me dice como todo, había un par de trabajadores jóvenes, me dice como, bueno, ¿y cómo es que tumba el ganado la gente de Bogotá? Y yo, sin un lazo, con un toro, con un novillo, bueno, no era un toro, como un novillo así todo loco, pero ya en mi cabeza, no, mentalizado, la gente de Bogotá va a poner la cara, obviamente embarrado hasta donde nomás me tiré la libreta, porque pues es otro tipo de situaciones, allá no vale el conocimiento técnico, allá no vale lo que uno sepa hacer, allá vale lo que uno haga, Sí. entonces en el corral uno vale es por su trabajo, Sí, entonces como total. que, yo recuerdo eso con mucho cariño, porque claro, es como la forma en la que se siente la gente en el campo, y no es hablar y, ¿qué más, doctor? Le vamos a explicar cómo se hace este procedimiento, no, es a ver cómo lo hace, y si me tumba, más chistoso, y si me embiste, más gracioso, o sea, es una cuestión que la gente busca su bienestar, trabaja bien y trabaja claro, muy bien. y es la forma de mostrar lo que nos gusta. Sí. Porque muchos llegan allá y dicen, no, yo no sé, no. Y ya el campesino dice, no, esta vieja aquí viene cerca. No, ese no sabe ni dónde está para. Sí, no. Pero cuando él dice, no, hagamos esto. Yo lo cojo acá, usted coja acá y jalemos los dos y pum, radicolealo y tumbémoslo, listo, métalo rápido, Radicolea. siento. Efectivamente era el término. De Bueno, los 2000, ¿no? De los 2000. en los 2000 le decíamos así. En los 2000 le decía Ahorita le perigelo. Perigelo. dice, sutilmente puedes coger la parte caudal del animal. No. A mí sí me acuerdo muy bien con ese acento llanero. ¿Cómo es que colea la gente de Bogotá? Y yo, Dice, vamos yo. para esa. Bueno, yo creo que entonces acabando, ya dando un poquito cierre a todas estas anécdotas, a todo lo que esto se ha dado un poquito del campo y demás. Incluso creo que nos va a dar es para otro programa por el tiempo. Uy, sí. Ya un poquito hablar específicamente de lo que sea el futuro, de la ganadería y demás, que era... Que sea una segunda Que esta fase. sea una hablemos segunda sesión. solamente de la parte tecnológica y cómo nosotros lo hemos enfocado hacia un futuro. Claro. Y entonces, agradeciendo a las personas que nos oyeron el día de hoy, incluso en un live. Entonces, estamos incursionando en todas las plataformas. Las personas que nos quieran seguir en YouTube nos encuentran es a través de Ariandina Radio. En TikTok y en Instagram nos encuentran es Ganadería Ariandina. Y ahí estaremos subiendo contenido relevante tanto para este programa, oferta académica y demás. Y la emisión de la Hora del Campo se hace todos los viernes a través de la emisora de la Ariandina de 6 a.m. a 7 de la mañana. Entonces ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos todos los viernes. Gracias a Ingrid, gracias a Andrés por haber aceptado la invitación. Y No, nos a ti. vemos en A el siguiente ustedes, episodio. Espero que no sea la última vez. No será. Abraza la tierra. Siente su latido. Conéctate con la vida. El campo te espera con los brazos abiertos. Recuerda escucharnos todos los viernes de 6 a 7 de la mañana por Ariandina Radio. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio.